Asambleísta Silvia Salgado. Gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros asambleístas. Creo oportuno y necesario que en este debate se contextualice el por qué en esta mañana y tarde estamos hablando de una ley orgánica de protección e igualdad de derechos de los ecuatorianos residentes en el exterior y de sus familias. No podemos dejar a la casualidad de que esta ley tiene un origen, y ese origen necesariamente es inocultable, que es el fracaso de un modelo global en el mundo, de un modelo económico, que en nuestro país también fue ensayado y cuyas víctimas, porque hay que decirlo, no podemos invisibilizarlo, cuyas víctimas también fueron nuestros hermanos que hoy están en condición de migrantes. No podemos tampoco ocultar que precisamente estos mercados laborales globales, estos mercados neoliberales, en el afán justamente de encontrar mano de obra barata, de encontrar condiciones en donde los derechos de las personas, especialmente laborales, en cuanto a seguridad social, a estabilidad, no eran su prioridad. No podemos entonces entender de otra manera que la condición irregular, legal, les convenía en la medida que no se les reconocía estos derechos, cuando las personas así son y eran consideradas como seres humanos ilegales en el mundo. Por lo tanto, no está lejos de entender que en estas intenciones, en este contexto global, la migración se constituye, como ya se ha dicho con plena certeza, en la nueva esclavitud moderna. Por eso es que se requiere alternativas y normas que den respuesta a un problema no particular, no coyuntural, sino a un problema global con todas sus dimensiones. Claro que en el debate de esta mañana, yo sí valoro, por ejemplo, que en algunas intervenciones, por lo menos, se intente reconocer cuáles fueron las causas y el vacío realmente y la omisión de políticas públicas frente a eso. Claro que en esta mañana también tenemos que recordar que las remesas en algún momento fueron quienes o las que financiaron el presupuesto general del Estado. Pero tampoco podemos desconocer lo que hicieron los gobiernos de turno, primero para propiciar esa migración, para implementar políticas que expulsen a nuestros hermanos ecuatorianos, y después realmente la falta de políticas públicas que permitan remediar en algo. Lo que sí puedo estar segura y coincidir es que en este momento no necesitamos lástimas, no necesitamos demagogias en cuanto a recibir aplausos para ofrecer o para generar expectativas que se topan con otra realidad. No podemos entonces entender que esta buena intención, a lo mejor, y no lo dudo del proponente de esta ley, sea realmente circunscrita a un grupo de hermanos ecuatorianos que aún persisten en mantenerse en condiciones difíciles en el exterior y otros que sueñan en volver a su patria. Porque la propia Constitución del 2008, no solo hecha por un grupo político, en eso también hay que aclararlo, hecha por la movilización social, especialmente de organizaciones que, impulsados por la defensa de sus derechos en el exterior, por sus condiciones difíciles,
tanto a nivel internacional como a nivel nacional, impulsaron reformas o una constitución que garantice justamente esos derechos. Es decir, estamos en otro momento. ¿Cómo hacer posible que esta constitución, que tiene una visión integral de la migración y en este caso de la movilidad humana, hoy puede generarse una ley que haga posible y haga realidad y bajemos a lo mejor de esa normativa que nos plantea el horizonte ideal que es la Constitución, bajemos realmente a políticas públicas. Por eso es que yo quisiera coincidir primero, que esta es la oportunidad, no para archivar la ley, sino para reconocer que las comisiones sí podemos plantearnos más allá de lo que puede ser una propuesta. Y en eso me quiero referir a la necesidad de la integralidad que deberíamos darle a esta ley, cuando el principal principio o el principio base fundamental que nos establece la Constitución es esta condición de la movilidad humana. O si no, me pregunto, ¿qué hacemos cuando en esta ley se excluye a los ecuatorianos o a los residentes en nuestro país que están en el extranjero? ¿Qué hacemos frente a eso cuando la norma constitucional inclusive nos obliga a que no exista discriminación alguna por su condición de movilidad? ¿Cómo podemos garantizar y cómo podemos mentirles a nuestros migrantes de decir que vamos a coordinar una serie de programas y acciones en el campo de la salud, de la educación, de la cultura, del deporte, cuando en el primer artículo estamos dando la rectoría al canciller, a la Cancillería, y no estamos generando una real institucionalidad que permita inclusive extraterritorialmente garantizar esa salud? ¿Cómo podemos garantizar con el límite que nos presentan en este informe, que dictada la norma de educación superior, de educación intercultural, dictado normas como la economía popular y solidaria, como el Código de la Producción, no coordine y no tenga la coherencia para hacer posible la política pública? Entonces sí tenemos el riesgo de simplemente enlistar una serie de servicios públicos que sí lo necesitan nuestros hermanos y necesitan que sean efectivos y eficaces, pero realmente vamos a entrar con limitaciones forzadas en donde simplemente esto quede en una ley más. Lo que quiero decir es que la ley, por ejemplo, de migración data del año 71. La ley o decretos sobre el tema de refugio tienen 20, 30 años atrás. El propio Código del Trabajo no está actualizado. Normas de la naturalización sobre las funciones y las competencias de extranjería. No podemos entonces describir simplemente los servicios públicos. Creo necesario entonces el que se desarrolle en el artículo 40 de la Constitución, en donde están las responsabilidades del Estado. Definir la responsabilidad extraterritorial, no confundir la ley con programas de atención, porque es fácil recurrir a la página web del Senami y de pronto enlistar los programas que ya están haciendo, a lo mejor con pocos resultados en unos, con otros resultados valorados por la gente, a lo mejor por nosotros no, pero sin embargo yo no creo que no podemos confundir una normativa de ley que tiene que estar fijado el objetivo que es la defensa de derechos, las garantías que el Estado tiene que dar a nuestros hermanos migrantes y fundamentalmente definir esta nueva óptica de lo que es la política migratoria. Debemos dar soluciones jurídicas también a los problemas de nuestros hermanos a través de reformas al Código Civil, al Código de la Niñez, en donde el tema de la patria potestad es importante, el tema del divorcio, el tema de inscripción de los hijos, sobre el cobro de deudas. Entonces, estos son los grandes temas que aún falta por abrir el gran debate, no solo en la Comisión, sino en el país y con los organismos competentes. Una ley sería incompleta si no aborda los casos de los derechos violados a nuestros hermanos
o donde esas garantías del Estado no se cumplan. Necesitamos también que en esta ley se incluyan las obligaciones para resarcir los derechos violados. Necesitamos articular y aprobar entonces las leyes que están aprobadas con esta ley. Ojalá entonces encontremos el mayor interés, pero entendiendo que no se trata simplemente de cumplir plazos. En eso me ratifico. Obviamente tenemos procedimientos en donde establece el inicio del trámite de construcción de la ley, pero no puede perderse el espíritu de lo que significa la construcción de una ley, y que es justamente a través de esta norma buscar en primera instancia los consensos sociales, los consensos políticos y en definitiva el interés común. Esas son las observaciones que podría dar de manera general, compañero presidente, pero que no impide el que lo hagamos también de manera ya concreta en cuanto tengamos la posibilidad de plantear una ley más integral en donde se recoja lo ya avanzado por esta comisión. Muchísimas gracias, presidente. Última intervención,